Y entonces quiero comenzar planteándoles, así como hizo García Márquez, que primero nos contó la crónica de un crimen anunciado, les quiero contar cuál es mi hipótesis y espero, con mis argumentos, justificárselas. La probabilidad subjetiva dentro de la dimensión analítica de la argumentación no solo es ejercida por los jueces al momento de resolver, sino por todas las partes del proceso en cada una de las etapas del proceso. Ahora les cuento a qué viene todo esto. Primero, con esto vuelvo a retomar mucho de lo que se habló en la jornada pasada, sobre la prueba, sobre cómo se argumenta sobre la prueba, y lo conecto con lo que se ha hablado más en esta jornada, que es la justificación de la sentencia en sí misma. Mi objetivo con lo que les voy a plantear es sacar la dimensión analítica de la argumentación sea solo un poder de los jueces, porque no lo es. Como bien lo dijo Tinti al final de la jornada pasada, si no hay buenos abogados, tampoco va a haber buenos jueces y tampoco va a haber buenas sentencias. Es necesario que sea planteado y sea pensado desde la lógica y desde la argumentación, tanto la demanda, la contestación, la prueba y la alegación. Ahora, todo esto lo quiero plantear desde la complejidad. Morán nos hablaba en general para las ciencias de la complejidad, del paradigma de la complejidad, o sea, salir del análisis, o sea, trascender del reduccionismo, o sea, de analizar solo cada una de las partes, que las partes sean más que el todo, y también del holismo, que el todo sea más que las partes. Eso en general en las ciencias. Y específicamente en el ámbito jurídico, esta visión amplia del fenómeno jurídico-proceso lo podemos ver con Ciro Caldani y el realismo, y en Córdoba específicamente con el doctor Martínez Paz y su mirada multidimensional. ¿Por qué les traigo todo esto? Para que, reafirmo, las herramientas lógicas son usadas por todos los sujetos procesales durante todo el proceso judicial. Pero cuando hablamos de reglas lógicas, y no quiero aburrirlos con la lógica en un viernes a la tarde, recordemos un poco qué es la probabilidad, que ese es el tema que les vengo a plantear hoy. Dentro de la argumentación, como bien nos recordaba la doctora Meroy en su último libro, tenemos distintas dimensiones: la retórica, la analítica, la dialéctica. En la dimensión analítica, ahí es donde vemos esas reglas que todos aprendimos en distintos momentos de nuestra formación profesional y personal, las reglas de la lógica. Y ahí recordemos las inferencias, que son tipos de razonamiento para sacar conclusiones de premisas. Hay distintos tipos de inferencias. ¿Se acuerdan de este archiconocido de Sócrates y su mortalidad? Y eso es una deducción, en lo cual si afirmamos la verdad de las premisas, necesariamente la conclusión va a ser verdad. Pero ese es el único tipo de inferencia, no. Dentro de las ciencias también existe la inducción, y en este caso también vamos a citar a la abducción, como tipos de inferencias. Pero ¿dónde entramos con la probabilidad, que es el centro de esta charla que les vengo a hacer? En el que la deducción tenga una necesariedad, que si es necesariamente válida la conclusión, si son válidas las premisas, siguiendo los órdenes las reglas de la lógica para la construcción del silogismo. En cambio, en la inducción y la abducción, no estamos en el campo de la necesariedad, estamos en el campo de la posibilidad, de la probabilidad. En la inducción,
llegamos a una conclusión de analizar muchos casos. En la abducción tratamos de buscar los caracteres de un caso a partir de otro caso y una regla general. Y ahí está la creatividad que nace de que puede llegar a través de la lógica. Y cuando hablamos de esto de la probabilidad, de lo posible, muchos autores, como por ejemplo Kern y Debicki, hacen toda una enumeración de los tipos de inferencias de la probabilidad, cuál es el contenido que le damos a la probabilidad, pero yo quiero que se queden con esta idea. La probabilidad es la posibilidad. En muchas de las disertaciones que hubo en el día de la fecha de ayer, hablamos de esto, de la posibilidad. Pero esta posibilidad, yo quiero que la analicemos desde un punto de vista realista u objetivo, o por el otro lado, idealista o subjetivo. ¿Y qué quiero decir con esto? Cuando les digo probabilidad, seguramente ustedes pensarán en tal porcentaje de posibilidades de que algo pase. Estamos hablando de relaciones entre eventos u objetos de la realidad naturales de cualquier clase. O sea, el vínculo entre ellos, y lo hemos escuchado en muchos ámbitos de las ciencias duras, que se lo ponen números, que se lo pone en porcentajes. Pero como bien dijo el doctor Gir en el final de la jornada de ayer, ponerle un número en el ámbito de las ciencias sociales no pasa de ser pensar también en que podemos ponerle colores o notas musicales. En el ámbito de las ciencias sociales, y específicamente en el derecho, no hablamos de cantidades de posibilidades, sino que hablamos de relaciones entre preposiciones. Recordamos lo que siempre nos enseña Alvarado, en realidad en el proceso hay afirmaciones respecto de los hechos. No es lo que se analiza, no son los hechos en sí mismos. Entonces, la probabilidad objetiva sería lo de las matemáticas, los porcentajes, las cantidades. Por ejemplo, tirar un dado y a ver cuántas posibilidades tenemos de que salga un determinado número. Pero eso en el derecho no tiene razón de ser. Nosotros en el derecho, ¿qué es lo que hacemos? Buscamos las relaciones de posibilidad entre proposiciones, entre afirmaciones. Y si estamos hablando de proposiciones y afirmaciones, estamos hablando de lenguaje. Si estamos hablando de lenguaje, estamos hablando de subjetividad, de mucho de lo que se dijo también en todas las jornadas sobre estos sesgos o posibilidades o límites cognitivos o los propios elementos de quien hace esta inferencia de probabilidad para llegar a una conclusión. Ahora, como les dije, todos, jueces, abogados, partes, o los medios de comunicación también, ¿hacen probabilidad? Sí, porque buscan esta relación de posibilidades entre la afirmación de los hechos y la hipótesis que se tiene. Y como yo les decía, lo analicemos con las etapas del proceso judicial: afirmación, negación, confirmación, alegación. Se ha hablado acá de los procesos orales, se ha hablado acá de distintos tipos de procedimientos. Un cliente llega al abogado y le plantea una situación. Ya ese mismo recorte que tiene que hacer el abogado para pensar cuál es la norma jurídica aplicable al caso, cuáles son las posibilidades reales de acceder a prueba que sustente su hipótesis, su teoría del caso. Todos esos son análisis de probabilidad. Luego, teniendo una idea de cuánto puede llegar a estar sustentada su hipótesis, es cómo proceder en el proceso. Así presentar su demanda, hará su ofrecimiento de los medios probatorios. Ese mismo análisis de probabilidad lo realiza el demandado al momento de contestar la demanda. Hará un análisis de posibilidades si el actor puede sostener su pretensión, si él puede conseguir todos los elementos probatorios o confirmatorios para ingresar al proceso para sustentar su propia hipótesis del caso.
Y relacionándolo con procesos orales, ya en la etapa de la confirmación, ahí no solamente son las partes las que van a hacer este análisis inferencial probabilístico, también lo va a hacer el juez. Por ejemplo, en la audiencia preliminar, por más de que no se lo diga, existe un análisis de probabilidad de si las pruebas ofrecidas van a sustentar o no la hipótesis de los casos de cada una de las partes. Cuanto más en la etapa de la alegación, cada una de las partes va a tratar de buscar la justificación en las pruebas que fueron válidamente ingresadas al proceso para sustentar su hipótesis del caso. Y finalmente, el juez va a poder también usar esta regla de la lógica para tratar de sustentar una hipótesis. Y con esto vuelvo a lo que les decía. La herramienta lógica de la probabilidad, pero en su aspecto subjetivo, va a ser aplicada no solo por los jueces, como la mayoría de los autores lo analizan y al momento de sentenciar, sino por todas las partes del proceso en cada una de las etapas del proceso. Espero haberlos convencido y muchas gracias por escuchar.